Sí. Correcto, muchachos, muchas gracias por la invitación. Lo que no les digo aquí el amigo es que yo soy salvadoreño. Acá estaban recordando, ¿verdad? Así que tengo 22 años de haber venido aquí a Honduras. 22 años que no han sido fáciles. Miren, los que somos de El Salvador y nacimos en la década de los 70, vivimos algunos momentos que yo esperaría que este país jamás lo viviera, ¿verdad? Mire, cuando uno juega y ve cosas extrañas de niño, ve la muerte desde pequeño, uno se acostumbra a las cosas. Si ustedes me dicen a mí que vieron un atropellado, que vieron un autobús con una bomba, que vieron un ametrallamiento, o que vieron un descuartizado, yo me imagino que ustedes se preocuparían. Miren, para mí eso era el día a día. Yo recuerdo la primera vez que tengo memoria, 6 años, iba caminando por la calle junto con mi mamá y explotó un bus. ¡Bom! Miren, me asusté, porque sí me asusté. Pero la primera vez se asusta, la segunda vez se asusta, y la tercera vez una bomba más. ¿Por qué les cuento eso? Porque todo eso me llevó a que yo no le tuviera miedo a la muerte. Y van a ver más tarde porque eso de no tener miedo a la muerte fue parte de mi vida. Miren, aquí le dicen, bueno, los barrios pobres, las zonas calientes. Aquí le dicen zonas calientes. Yo viví en una zona caliente, nací en una zona caliente de El Salvador. Crecí en la calle. En la calle uno aprende las cosas que debe aprender. Sobreviví. A los 18 años salgo de la escuela. Bienvenidos, caballeros. Y tomo la primera decisión de estudiar o no estudiar en la universidad. Yo tomé la decisión de estudiar en la universidad a mis 18 años, no porque quería ser profesional, no porque no tenía sueños, no porque quería hacer una casa, porque tenía dinero. Yo decidí estudiar por 2 simples razones. La primera, porque ya no quería estar en mi casa, no tenía una buena relación con mis padres. Y la segunda, porque me iba a mover a San Salvador. Uno que no es de la capital, en cualquier país, las capitales siempre llaman la atención. Y yo me moví a San Salvador a estudiar por conocer la capital, por conocer las calles de la capital, por conocer las zonas rojas de la capital. Miren, yo era un mal estudiante. Recuerdo que mi primer semestre metí 4 clases y dejé 4 clases. Ojalá nadie se identifique con eso. Pero también recuerda que ese primer trimestre hubo un organismo internacional que sacó en el periódico que necesitaba muchachos de escasos recursos para darles una oportunidad. Miren, yo escribí, mandé mi currículum era media página, una dirección, un teléfono y mi nombre. Yo no tenía historial de trabajo. Yo conocía las calles. Yo hacía mi dinero en las calles, no lo hacía de trabajar. Y recuerdo que cuando llego a esa entrevista, me sale un tipo, ojos azules de 2 metros. Y era un hindito de cortito de como 1,60 para ese tiempo. A cualquiera lo hubiera impresionado, menos a mí. Años después, ese tipo se convirtió en mi jefe. Y en un almuerzo me dijo, mira, Carlos, yo decidí contratarte, darte la oportunidad, porque fue el único, aunque no sabía mi idioma, me dijo, porque yo no sabía, a puras penas hablaba español, y español de la calle. Te contraté, te di la oportunidad, porque vos nunca te callaste, porque vos nunca tuviste miedo. Eso me gustó de él.
Mire, yo entro a un organismo internacional a la edad de 18 años, estudiando informática. De repente los estudios se me hicieron fáciles. A los 20 años me hacen jefe de mi país, de ese organismo internacional de informática. A los 22 años paso a ser parte del equipo centroamericano. A los 24 paso a ser parte del equipo americano y a los 27 años pasé a ser parte del equipo mundial de informática de ese organismo internacional. 27 años, ya tenía el mundo resuelto, tenía dinero, no poquito, tenía mucho dinero, andaba viajando por todo el mundo. Yo creí que había alcanzado ya la cima. Para todo eso yo me olvidé de mi familia. Yo no sé si ustedes se han olvidado de su familia. Yo tuve una relación cortada con mi papá y con mi mamá por 27 años, donde yo solo les hablaba para medio saludarlos. ¿Se acuerdan de aquellos años que hacer una llamada internacional eran $5? Y usted, uff, decía. Y eso que yo $5 me lo ganaba, ¿qué? Un par de minutos o un minuto. Pero aún así, la ganas de no tener una relación con la familia. Miren, pasó, ya llevaban 8 años en ese organismo internacional. Me ofrecen la oportunidad de pasar de la informática al área administrativa. Me mandan a un país muy lejano a aprender un par de idiomas, me enseñan un par de idiomas, me hacen también estudiar dice comprador internacional, Administrative Board International, en otro país muy lejano. Y de repente me encuentro a los 29 años, 30 años, me encuentro negociando en diferentes países con políticos, cuerpos diplomáticos, gobiernos, y yo tenía mucho poder. Miren, a mí nunca me dio miedo hablar con nadie. A mí me pusieron presidentes a negociar conmigo. Yo tenía 30 años, era un cipote, porque ustedes saben, en ese mundo de política, si ustedes han estado ahí, se mueven otros intereses. A los 31 años hago la mayor negociación para América Latina para compra de equipo médico. Me dan un premio, me ascienden todavía, paso a ser jefe internacional de los equipos compradores. Y yo creí que ahí sí que ya estoy resuelta mi vida. Ya no tengo por qué. O sea, yo no tenía motivos para escalar, ya había escalado esa posición. Ya tenía mucho dinero, pero ¿saben qué no tenía? No tenía familia. Es bien triste llegar a un hotel, a una casa, y estar solo. Usted sabe que con dinero, usted es el alcalde de todo, saca su cartera y medio mundo lo busca, lo abraza, dice, Carlos Roberto, que es amigo de todos. Pero en la noche cuando uno está triste, está desamparado, o está con una buena goma, como dicen en otros países, ¿verdad? O está enfermo y uno solo en la casa, es triste. Usted puede tener todo el dinero que quiera. Puede ser el mayor empresario, puede ser el mayor ejecutivo, puede ser mayor todo, pero si usted está solo, tiene una vida sola. Una vida sola es bien dura. Yo decidí no tener amigos porque en la carrera que yo tuve, tener amigos era tener un obstáculo. Los sentimientos no hay. ¿Por qué? Porque si usted quiere avanzar, no le importa si su jefe va a caer y usted sube. Entonces, a mí me enseñaron, porque a mí me enseñaron a negociar. Que los sentimientos en una negociación no sirven para nada. A mí me enseñaron a negociar que una vez encontrado la debilidad del otro, es fácil ganar la batalla. ¿Y cómo la va a encontrar? Practicando. ¿Verdad? Por eso me enseñaron que cuando quería negociar con alguien,
en un país que no conocía, en un país nuevo, yo tenía que hablar de 3 cosas: política, religión y deporte. Así abre uno una conversación bien fácil con alguien que no conoce. Política, religión y deporte. Miren, vengo en 1999 por primera vez a Honduras. El jefe, el representante residente de este país me ofrece quedarme. Y yo le digo que no, yo tenía otras aspiraciones. Vine por segunda y por tercera vez acompañando una delegación administrativa y me ofrecen un puesto importante aquí en Honduras y yo decido aceptarlo y me quedo aquí en Honduras. Cuando yo decido quedarme en Honduras, yo tenía un sueño: estarme 6 meses aquí y luego irme a, a las oficinas centrales a vivir en ese país. Ya tenía armado todo. Y el primer inconveniente que encuentro aquí en Honduras es que me enamoro por primera vez. Miren, 33 años me enamoro por primera vez. Yo no sabía que era el amor, pero de repente andaba loquito detrás de lo que es ahora mi esposa. Pero tenía un problema, fíjense. Tenía un hijo. ¿Y para qué es? Para el que es soberbio, casarse con alguien que no es su sangre es bien difícil. Decido casarme con mi esposa los primeros 3 años con Fernando. Fernando, que no es mi hijo biológico. Fueron difíciles para él y fueron bien difíciles para mí. Construimos una casa, la casa donde vivimos ahora es una casa grande, una casa muy bonita. Nace mi segundo hijo, Carlitos. Una vida social grande, mis hijos en escuelas muy caras, yo viajando, mi esposa trabajando. Realmente el dinero no era problema, pero si usted me pregunta que si tenía un matrimonio estable, era estable porque no peleábamos, pero porque yo estaba fuera de la casa y ella también. Por eso era estable. Yo con Fernando, como no era mi hijo biológico, no le hacía caso. Si él se caía, buscar a tu mamá, buscar a tu abuela, si lo llamaban de la escuela, que vayan ellos. Y a Carlitos, que sí, mi hijo biológico, yo realmente no lo digo. Todo iba bien hasta que vino el 2009. Aquí hubo una situación política. Ese organismo internacional decidió cerrar operaciones con Honduras. Me llamaron de la oficina internacional y me dijeron que me buscara otro país. Negocié, ya tenía planificado, ya había firmado contrato, ya me iba a ir a otro país, en otro continente. Y como yo era bien orgulloso, invité a almorzar a mi jefe, como ustedes están comiendo. Y tenía una espinita con mi jefe. Miren, al calor de los tragos, yo le dije un par de cosas y él me dijo otro par de cosas, ¿verdad? Pero como yo creí que era intocable, llegó el punto de la discusión que él me dijo: mira, Carlos Roberto, voy a hacer todo lo posible para que te echen de esta institución. Miren, yo me reí, porque yo tenía amigos importantes, no solo en este país, sino en varios. Yo dije, si me echan, dijeron, cuánto trabajo. En ese momento yo llevaba una licitación internacional para comprar equipo a nivel latinoamericano y mi jefe me acusa. ¿Han escuchado ustedes la palabra corrupción? Yo por primera vez la escuché en el 2009. Y mi jefe me acusa de haber trastocado esa licitación internacional. Esa no era una licitación de 6-0 ni de 7-0. Una licitación importante porque iba para el país. Y me acusaron de haber trastocado esa licitación y me echaron de mi trabajo. No me dieron ni mi fondo de pensión, no me dieron mi dinero de liquidación,
me retuvieron algunos sueldos que me debían. Pero miren, cuando a uno lo echan de un trabajo, yo he escuchado que la gente se pone triste, la gente se amarga, dice que va a hacer en su vida. Yo me alegré, fíjense, porque dije, ya me voy a encontrar otro trabajo, empecé a tocar, pues, ya tenía un contrato firmado, pero como me echaron, me lo cancelaron. Pero dije, voy a tocar puertas en varios lugares. Y empecé a tocar puertas, pero lastimosamente, en mi hoja de vida, que solo tenía un solo trabajo en ese organismo internacional, estaba la palabra corrupción. Y tocaba puertas y nadie me quería contratar. Mira, me decían, tú eres muy bueno en tu trabajo, sabemos lo que has hecho, pero por lo que te echaron no te podemos contratar. Miren, pasó un año y no había problema, ahí estaba el dinero. Pasaron 2 años, no había problema, había dinero. Seguíamos con la misma vida, seguíamos viajando, seguíamos teniendo. Pasó 3 años y ya me empecé a preocupar, ¿no? Porque por mucho dinero que tenga uno, es igual que una piscina, el agua va saliendo gota, gota, gota y se va acabando. Miren, pasó el 4.º año y yo buscando trabajo y no había encontrado. Por ese instante sí ya me preocupé. La casa que habíamos construido, una casa grande. Los bancos me empezaron a llamar porque empecé a no pagar la cuota en el momento que era. De repente, la economía empezó a bajar en mi casa. Y como uno cuando está acostumbrado a tener sus cosas y de repente no tenerlas, es bien difícil. Miren, 4 años y medio yo sin trabajo, yo casi ya no dormía. Si dormía eran 2 horas seguidas, no volvía a dormir más, más tiempo seguido. Me enfermé en mi corazón, me dio mi primer ataque de corazón. 3 de la mañana, estaba acostado a la par de mi esposa. Empezó como un dolor en el pecho. Después sí, sentí como que me pegaban con algo duro en mi corazón. Yo quería gritarle a mi esposa y no podía. Y no podía hablar, mi esposa no se dio cuenta que yo a escasos 30 centímetros me estaba muriendo con un ataque al corazón. 2 horas después empezó a bajar. Yo me desmayé. Y como 2 horas después desperté. Dice mi esposa que se asustó al verme porque estaba con los ojos en blanco y de una manera muy fea. Miren, yo me asusté. Yo me asusté por primera vez en mi vida, me asusté porque vi la muerte. Y mi esposa me dijo, mira, es que uno trabajando. En vez de ayudarle a uno, ¿qué te pasó, Carlos Roberto? Me empezó a decir, mira, es que vos tenés que trabajar, vos tenés... Y empezó un tiempo de discusión, no ese día, pero en los días posteriores, por el tema de la economía. Porque empezamos a vivir con el dinero que ella ganaba. Miren, toqué fondo, me sentí que había defraudado, que todo el castillo naipe que había hecho se había derrumbado. No tenía amigos, no tenía trabajo, tenía una deuda grande, no tenía familia en El Salvador. Yo me había alejado de mi familia. Y mi esposa me dice, mira, Carlos Roberto, hay 2 caminos, me dice. O seguimos igual, y ese seguimos igual, nos vamos a separar. O me acompañas a la iglesia y buscamos de Dios. Miren, yo fui a la iglesia, no por buscar de Dios, yo fui a la iglesia para que mi esposa no me dejara, porque era lo único que yo. Cuando llego a la iglesia no me gustó. A mí me bautizaron de chiquito, pero yo nunca supe que era lo que hicieron. Me pusieron una alabanza y me caía mal la alabanza.
La gente me empezó a hablar de un Jesús y yo, sí, está bien que exista Jesús, está bien los milagros, pero yo estoy mal. Miren, pasé un año, ya pasaba casi 6 años sin trabajo, un año en la iglesia. Y dicen en la iglesia que se levante aquel que le quiere dar la vida a Jesús, dice. Se levantó mucha gente y yo me empecé a reír. Porque cuando uno no conoce de estas cosas, que Dios hace milagros, que restaura vida. Miren, a mí me pareció eso un chiste, se lo voy a decir sincero. Pasé otros 3 meses, nuevamente me dio un segundo ataque en mi corazón. Ya tomaba pastillas. Solo que esta vez sí me llevaron al hospital. Estuve interno casi 10 días. Ahí sí dice el doctor que lo más probable es que haya tenido una muerte por alrededor de 20 minutos. Y yo ahí sí sentí que me iba a morir. Cuando salí del hospital me pude medio recuperar, fui a la iglesia y acepté a Jesús. No por convicción de que me salvara, ni porque convicción de que él hiciera algo, sino porque en mi mente siempre me había contado que si uno me muere y no había aceptado a Jesús, se iba al infierno, y yo no me quería ir al infierno, no sabía qué era eso, pero no me quería ir. Yo sé que hice la oración y yo creí que iba a pasar algo. Yo creí que cuando yo hiciera esa oración iba a empezar a resolverse mi vida, iba a venir un contrato de trabajo, iba a venir un dinero por aquí, iba a resolver toda mi vida y no pasó absolutamente nada. Y yo me defraudé. Qué locura, dice yo. Porque yo estudié en una universidad eh, donde lo primero que nos enseñan, lo segundo y lo tercero que nos enseñan es la lógica. Yo soy bien, ¿no? Yo dije, ¿para qué me metí en esto? Jesús. Sí, Jesús es un mito. Jesús hay mucha gente que anda detrás de él porque han perdido la esperanza. Miren, tuve casi 2 semanas, no quería ir no quería saber nada de la iglesia de Jesús porque me sentí defraudado. Hasta que mi esposa me dijo, mira, acompáñame a la iglesia, lo acompañé nuevamente. Y en esa oportunidad, saliendo de la iglesia, se me acercó alguien de fraternidad, me invitó, me llevó a su capítulo. Cuando llego al capítulo, ¿saben por qué me quedé en fraternidad? Porque esos muchachos, que no me habían conocido, me dieron la mano, me dieron un abrazo, me dijeron bienvenido. Yo estaba acostumbrado a esas cosas, pero tenía un título cuando traje. O sea, la gente se me acercaba por la institución donde yo trabajaba, por los bienes que tenía, por los estudios que tenía. Por eso se me acercaban. Y esos muchachos se me acercaron sin saber nada de mí y me ofrecieron una amistad que yo siempre había rechazado a la vida. Por eso me quedo yo en fraternidad. Y me presentan a mí esos sobres y papeletas que ustedes tienen. Y me dicen, Carlos Roberto, mira, si querés un milagro, escribí en estas papeletas. Y yo me le quedo bien. Y con mi sabiduría humana, como les digo ahora, les digo, esas papeletas. ¿Cómo van a hacer un milagro a través de esas papeletas? Miren, esos días, Fernando, que no es mi hijo biológico, me dice, no, me dice Carlos, no me dice papá. Carlos me dice, ¿qué? Fíjate que me quiero ir a estudiar al extranjero. ¿Ah? ¿Por qué? Primero, porque yo no quiero estar con vos. Y segundo, porque es un sueño mío. Yo me acordé de mi todo. ¿Por qué me fui de mi casa? Y me acerco al presidente de mi capítulo y le digo, ya, ¿tenés algún conecte? ¿Tenés algún conocido? Porque yo antes lo tenía, ya, pero ahora ya no. Sí, me dice, al terminar la reunión, yo te enseño en Connect. Qué bueno. Terminó la reunión, me senté con él, todavía le invité un café con los poco de dinero que tenía para que me diera. Y el tipo me sale con la papeleta y me dice, mira, aquí puedes escribirle al señor que te le dé la beca a tu hijo.
Yo no sé si, a veces la gente juega mentalmente con uno, digo yo. ¿Cómo le va a la beca un papel? Vos probás, me dice. Si pasa algo, qué bueno, y si no pasa nada, no pasa nada. Miren, yo escribí esa papeleta. Señor, dale una beca a Fernando para que se vaya a estudiar fuera y lejos. Miren, pero yo también había escuchado que los testimonios decían que si le hacen milagro, yo te voy a servir toda la vida. Ay, yo le pongo, Señor, yo te voy a servir toda la vida. Eso fue como en febrero de ese año. En junio mi hijo se estaba yendo a un país muy lejano a estudiar arquitectura. El Señor le dio la beca, le pagó todo y le cumplió la promesa que me había hecho en ese momento. Lo que no sabía Dios, que yo en la segunda parte de lo que le escribí, que yo le iba a servir toda la vida, no se iba a decir. Yo dije, de cada 1000 que le escribe uno que no le cumpla, buen porcentaje de Dios. Miren, yo no sé cómo le dio la beca a mi hijo. Un día nos llamaron de una embajada ofreciendo la beca. Yo solo le dije que sí, tenía que buscar papeles, no se nos fue a buscar. Me dieron 3 meses más para ir a buscar, no se nos fue a buscar. Y salió alguien de la escuela donde salió mi hijo, me dijo, aquí están sus papeles, y ya se los fuimos a dejar en la embajada. Y así le dio la beca. Un año antes de pandemia vino hecho un arquitecto, y hoy nuevamente ya el Señor le regaló su maestría en otro continente. El Señor ya había cumplido la primera promesa antes del desafío. Pero yo seguía sin trabajo. 7 meses después, Carlitos está en kinder, me llama, me dijo que Carlitos iba a ser un niño especial. No iba a leer, no iba a escribir, que me preparara para ser un papá especial porque iba a tener un niño especial. Miren, eso sí pegó en mi corazón y me afligí. Y yo solito en mi casa, una noche empecé a llorar por mi hijo, lo fui a acostar. Esa noche habíamos intentado leer 2 líneas y él no pudo leerlo. Me frustré, me peleé, le pegué, lo fui a acostar, lo regañé, me enojé con mi esposa y después me fui a desahogar a un cuarto. Me dormí, pero me desperté como a las 3 de la mañana. Y esa noche yo le entregué mi vida a Jesús, le hice un pacto con él. Dije, Señor, si tú le ayudas a Carlitos, yo sí te voy a entregar mi vida. Y había hecho la oración aquí en fraternidad. Ya me la sabía, ya había dado testimonio, la decía, la hacía bien bonito y todo. Pero en ese cuarto, arrodillado por primera vez, yo lo dije con mi palabra. Mire, me quedé dormido y a partir de ese momento empezó una lucha con Carlitos. Lo cambiamos de la escuela. Hubieron noches bien difíciles con él. Pero de repente Carlitos empezó a reaccionar. Le hicimos un examen en su cerebro. Él aquí tiene neuronas en su cerebro que están mal. Carlitos fue un embarazo de alto riesgo, que a mi esposa la cortaron a los 5 meses, le pusieron cualquier tipo de inyección, le hicieron cualquier tipo de examen, le dieron cualquier tipo de medicamento. Y por eso Carlitos nació con sus neuronas dañadas. Hoy Carlitos está en 11º grado, lleva 97 promedios, sabe inglés, sabe. El Señor me rescató a Carlitos. Porque yo hice un pacto con él. Mire, cuando empezó a trabajar Dios en mi familia, yo me empecé a enamorar de Jesús. Yo no, como les digo, yo nunca me enamoré de fraternidad. No es porque no valga la pena, sino porque lo primero que yo conocí y el que me ha ayudado es Jesús a través de fraternidad. Y yo le empecé a servir a Jesús. Empecé a servir también en inglés. Empecé a traer mucha gente
a fraternidad, empecé a llevar gente a la iglesia, me puse con unos muchachos de aquí, abrimos como 4 capítulos, yo andaba trabajando por el Señor. En todo eso me enfermo, yo creí que tenía problemas de diabetes, porque me cansaban, pero al final de todos los exámenes me encuentran que lo que yo tenía era cáncer de tiroides. Y cuando el doctor lo llama a usted y se le va a dar dos noticias, uno espera que una buena y una mala. Entonces yo de hombre todavía, deme la mala, pues mira, tú tienes 2 glándulas aquí y han crecido. Y el nivel de cáncer que tienen es bastante, por eso es que estás perdiendo la voz. De hecho, yo estaba perdiendo la voz. Mi amigo me molestaba porque te estás poniendo ronco. No, es que estaba perdiendo la voz. Y después le dije, bueno, pero deme la buena noticia. No, la buena noticia, no hay buenas noticias. La otra noticia es que hay una vena tan fina que pasa en medio de esas dos cosas. Que operarte te podemos operar, pero no sabemos si vas a salir bien. Miren, qué difícil es. Otra vez me voy a morir. Ya me iba a morir de un infarto. Ya es la tercera de mi cáncer de tiroides. Miren, una decisión, o me opero o no me opero, una decisión que no es fácil, porque si me opero no sé si voy a seguir viviendo, y si no me opero me voy a morir. Me peleé con Jesús, me peleé con la fraternidad, me peleé con la iglesia, porque yo dije, ¿para qué Dios me dio una oportunidad de ser feliz? Yo no voy a morir. Miren, llegué a estar tan decepcionado, sin trabajo, casi ya 8 años y medio sin trabajo, enfermo, sin familia. A mis 2 hijos no los quería, a la que único quería era mi esposa. Me despierto de madrugada y me acuerdo de mis papás. Y dije, me voy a morir, no me quiero morir y no despedirme de mis papás. Me voy a El Salvador. Bueno, que tomarme la decisión de ir a El Salvador, estuve 4 meses. Llego enfrente de la casa de mis padres, me estaciono. No tuve el valor de tocar el timbre casi por 1 hora y media. Afuera estuve, no sabía qué es. De repente sale mi mamá que iba a ir a la puntería y me ve parado ahí y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice. A todo eso yo no tenía una relación con. Mire, empecé a llorar y a llorar y a llorar. El discurso que había ensayado no se me olvidó, no supe qué decir. Mi madre solo me dio un abrazo, me dio un beso y me dijo bienvenido. En el transcurso del día yo le pude pedir perdón a mi mamá. Mi papá, como todos los hombres, solo me dijo, ni me habló, solo bienvenido. Con el tiempo yo les pude pedir perdón a ellos. Cuando yo les pedí perdón, recibo la sanación de mi cáncer. El Señor sanó mi cáncer de tiroides. A todo esto, empiezo a recuperar mi voz. Y me acuerdo de las papeletas, le dije, Señor, te doy gracias porque me sanaste de mi cáncer de tiroides, pero estoy sin trabajo. Dame un trabajo, le dije. Miren, eso fue lo primero que le pedí. Lo segundo que le pedí ese día es que restauraran mi nombre, porque yo no había hecho nada de esa licitación internacional sino hace 8 años y medio. Pasaron 3 meses, me llaman de la institución donde yo estoy trabajando, no sé cómo llegó mi currículum ahí. He preguntado, no sé cómo ha llegado. Me llaman, me hacen una entrevista, me contratan. Puedo ser parte de la autoridad de la institución donde trabajo. Empiezo a ganar nuevamente bien. Pero lo que más me sorprende es que una semana después, o sea, a los 4 meses de haber escrito esa papeleta, recibo una llamada del organismo internacional. Me dicen que después de tantos años habían terminado la auditoría internacional y que no me habían encontrado.
y que la palabra de corrupción la habían quitado de mi experiencia. El Señor limpió. Miren, me dieron mi fondo de pensión, me dieron los meses que me debía, me dieron otro dinero, pero todo eso, pagué todas mis deudas. Yo soy un hombre sin deudas. Por mi trabajo, por la sabiduría, lo que yo sé, no, porque el Señor cumplió una promesa que hizo un día, después que yo le entregué. Miren, cuando uno empecé a ver, no tenía deudas, de repente empecé a ver que yo andaba con mi esposa, era toda más enamorada, dándole besos, dándole besos. Con Fernando, el que no es mi hijo biológico, él ya me dice papá, y yo le digo, hijo. Con Carlito, ya juego. Ese play que no, a veces no entiendo lo que estoy apretando, pero estoy apretando botones, pero ahí estoy con él. Y empiezo a tener una vida de familia de calidad. Yo no sé si ustedes saben lo que es una vida de familia de calidad. Es llegar después del trabajo, después de que ya desesperante llegar a su casa, que le espera su esposa, platicar con él, jugar con su hijo, llamar por teléfono al otro hijo que está y pasarla bien. Cuando todo eso sucede, yo no sé, a los locos de fraternidad me ponen de coordinador de oración. Vino la pandemia, nadie me pedía oración, nadie me pedía oración, pero se empezó a morir mucha gente. Ya llevamos como 2 meses en pandemia, me habla un tipo, me dice, mira, fíjate que tengo a mi tío ingresado en el hospital, me dice, en una sana COVID, y necesito que vayas a orar por él. Y yo, estás loco. Si yo me da miedo ir al súper, le digo, me voy a meter una... Mire, yo no, pero desde ese momento el Señor me empezó a inquietar, andar. Mire, yo no sé, me peleé con mi esposa porque mi esposa me dijo, si vas ahí no te vas a entrar a la casa. Calladito me fui, me pusieron un traje blanco. En ese momento, nadie había entrado a la sala, nadie. Me pusieron el traje blanco y yo fui a orar por él. Y le dije, Señor, que oro. ¿Saben qué es lo que dije yo? Señores, si ustedes me escuchan, les dije, quieren aceptar a Jesús en su corazón, bien a esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo acepto a Jesús como mi Dios y da una oportunidad de vida. Ven. Miren, esa sala COVID. Habían 11 muriéndose. 7, pues, al día siguiente empezaron a sanarse. A los 2 días salieron esos 7, murieron 4. Porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Todas las semanas yo iba a diferentes hospitales a orar y vi mucha gente sanada. Porque a los Roberto no. Yo soy igual que ustedes. Mi oración, simple y sencillamente, tuve fe. Mi esposa se me enfermó de detectar cáncer en sus pechos. Mamita, lo único que sé hacer es orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por este cáncer de manos. Sana en el nombre de Jesús. Y mi esposa fue sana. ¿Por qué? Por la fe. Miren, el Señor me empezó a regalar tiempo de oración como familia. Empecé a hablar con mi esposa, empecé a hablar con mi hijo, empecé a hablar con mi suegro, empecé a visitar mucha gente y vi cosas extraordinarias. En eso vino mi papá, se enfermó de la próstata. Oré por él, se sanó, pero lastimosamente se sanó de la próstata, pero el Seguro Social en El Salvador se contagió de otra cosa. 20 de noviembre del 2020, me llama que mi papá se estaba muriendo. Yo tenía que dar un testimonio virtual porque estábamos encerrados a las 6 de la tarde y me llaman que mi papá se está muriendo a las 6 de la mañana. A las 12 me hablan que ya lo van a traer a la ambulancia. Yo pude haber dicho que no a ese testimonio. Pero ¿saben por qué no dije que no? Porque yo he entendido que primero Dios, después mi familia. ¿Por qué? Porque Él se encarga de todas las cosas de mi vida. Miren, yo doy el testimonio extraordinario. Termino, oro con estos muchachos. Mi esposa ya con el teléfono, avisándome que ese momento mi papá muerto. Yo le dije, Señor, yo he orado por mucha gente.
he visto sanaciones, he hecho milagros. ¿Y por qué no me diste el milagro, papá? Mire, cuando yo le digo eso, empiezo a llorar. Yo le tuve que dar la noticia a mi mamá por teléfono de que mi papá ha muerto. 50 años de casado no es fácil oír a su mamá gritar, llorar, desesperarse, y uno querer darle un abrazo y no puede. No pude ir a enterrar a mi papá porque las fronteras estaban cerradas. Pero por teléfono empecé a hablar por ella y ya se calmó y se durmió. Ya lo último para contarles. Cuando murió mi papá fue una persona que siempre me dijo, yo hago las reglas, y él hizo lo que quiso toda su vida. Tomó unas malas decisiones, hipotecó la casa, se murió, la dejó hipotecada. Ojalá hubiera sido un banco, no fue un prestamista. Mi mamá iba a perder la casa. Era una cantidad demasiado fuerte para poder pagar. Pero con la fe que el Señor me ha dado, yo le dije, mamá, si tú oras allá y yo oro acá, un milagro va a suceder. Pasó 2 años y ese milagro sucedió. Mi hermano perdió la casa. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque no es ni las finanzas, no es ni la salud, ni la relación familiar, ni cualquier problema que tengamos, el que nos puede determinar la relación con Dios, la relación con Jesús. Porque si usted y yo decidimos que la circunstancia de vida nos va a detener nuestro servicio con Dios, ahí sí nos va a ir mal. Yo le he pasado por muerte, por problemas económicos, por problemas familiares, he pasado con todo tipo de problemas, pero desde que yo le entregué mi vida a Jesús, mi vida cambió. Y gracias a Dios, no solo mi vida cambió la de mi familia. Y el Señor me ha ayudado a presentarlo y que Él cambie la vida de él. Yo no sé el problema que ustedes tienen. Yo solo sé que milagros Jesús hace todos los días y a todos los días. Usted no le ha creído a Dios. Todavía cree que va a ser su dinero, su situación, su intelecto, su relación o su oído, yo voy a decir que soy el único que puede sacarlo de todo eso, se llama Jesús. Voy a orar, por favor, repitan conmigo. Pero de una forma, yo sé que ustedes ya lo han hecho. La mayoría de aquí, yo esperaría que son por ahí hijos de Dios. Pero si usted no lo ha aceptado, usted hace una oportunidad. Si suceden cosas, qué bueno. Si no sucede, no va a perder. Así que repita conmigo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón. Acepto todos mis errores y te pido que seas mi Padre. Sé que moriste por mí en esa cruz y que resucitaste. Y en el nombre de Jesús, y si ustedes tienen una enfermedad, es este momento que dan. En el nombre de Jesús, soy sano de esta enfermedad. Si tienen un familiar, digan, en el nombre de Jesús, mi familia es sana. Si usted tiene un problema económico en este momento, digan, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a pagar, a salir de esta deuda, a cerrar esta venta, a abrir mi negocio, a salir adelante. Si usted tiene un problema con un hijo, con su esposa, con un familiar, en el nombre de Jesús, dame valor de pedir perdón. Amén. Muchas gracias.